¿Qué sucedería si el frío del invierno no solo congelara nuestros cuerpos, sino también los recuerdos más oscuros y aterradores de nuestra mente? En una remota estación meteorológica ubicada en las heladas tierras del norte, un grupo de científicos realizó un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del invierno y la memoria. En diciembre, cuando las temperaturas caen en picada, algo extraño comienza a suceder. No se trata solo del hielo que cubre la superficie, sino de una presencia inquietante que parece surgir de la nada. Los recuerdos, esas sombras del pasado que creíamos enterradas, comienzan a liberarse como fantasmas de hielo, capaces de atormentar a aquellos que se atreven a desafiarlos. Era una noche oscura y fría, el viento aullaba como un lobo hambriento, y las luces parpadeantes de la estación meteorológica apenas ofrecían consuelo. Los científicos, absortos en su trabajo, apenas notaron el primer indicio de que algo no estaba bien. Fue el doctor Roberto Martínez quien, mientras registraba datos, sintió un escalofrío que no podía atribuir solo al frío. Algo en el ambiente había cambiado, como si una presencia invisible observara cada uno de sus movimientos. Los instrumentos, normalmente confiables, comenzaron a fallar de manera inexplicable. Las lecturas de temperatura se volvieron erráticas, y una extraña neblina helada parecía invadir cada rincón de la estación. A medida que la noche avanzaba, las experiencias de los científicos se volvieron más perturbadoras. La doctora Elena Fuentes comenzó a escuchar susurros, palabras indescifrables que resonaban en su mente como ecos de un pasado olvidado. Cuando intentaba concentrarse en su trabajo, imágenes borrosas de su infancia surgían ante sus ojos, mezclándose con la realidad. Pronto, otros miembros del equipo experimentaron fenómenos similares. Juan, el técnico de mantenimiento, se encontraba reparando un generador cuando una figura etérea apareció ante él, un espectro congelado que parecía estar compuesto de sus propios recuerdos reprimidos. La figura lo observó con ojos vacíos antes de desvanecerse en la bruma helada. Con el paso de los días, la situación empeoró. Los científicos, acostumbrados a enfrentar desafíos extremos, ahora luchaban contra sus propios demonios internos. La estación meteorológica se había transformado en un lugar de pesadilla, donde cada rincón albergaba los terrores ocultos de sus ocupantes. Roberto, atrapado en una espiral de paranoia, descubrió que el frío no solo afectaba la materia física, sino también la esencia de la memoria. Los recuerdos, especialmente aquellos dolorosos o traumáticos, eran liberados por el hielo y tomaban forma tangible en el entorno gélido. Los fantasmas de hielo no eran meras ilusiones, sino manifestaciones reales que interactuaban con los vivos. En una desesperada búsqueda de respuestas, Elena y Roberto comenzaron a investigar el origen de estos fenómenos. Descubrieron antiguos registros que mencionaban leyendas locales sobre espíritus helados, entidades atrapadas en el hielo eterno que emergían durante los inviernos más fríos. Según las leyendas, estos espíritus eran fragmentos de almas atormentadas, condenadas a revivir sus peores recuerdos por toda la eternidad. La conexión entre el frío extremo y los recuerdos oscuros parecía estar relacionada con una antigua maldición que había sido ignorada por generaciones. Al liberar estos recuerdos, los espíritus buscaban una forma de encontrar paz o perpetuar su sufrimiento en aquellos que los liberaban. El clímax de esta aterradora experiencia llegó una noche cuando la temperatura alcanzó un mínimo histórico. La estación estaba envuelta en una tormenta de nieve, y los científicos, agotados y al borde de la desesperación, se reunieron en la sala principal. Los susurros se intensificaron, y las figuras de hielo comenzaron a aparecer con mayor frecuencia y claridad. Roberto, en un acto de valentía o locura, decidió enfrentar a uno de estos espectros. Se adentró en el corazón de la estación, donde la temperatura era más baja, y allí se encontró cara a cara con una figura que reconoció de inmediato. Era el mismo, pero una versión más joven y atormentada, cargada de recuerdos que había intentado olvidar. El enfrentamiento fue brutal, tanto física como emocionalmente. Roberto revivió cada momento doloroso de su vida, sintiendo el frío cortar su alma como cuchillos de hielo. Sin embargo,
en medio del tormento, comprendió que la única manera de vencer a estos fantasmas de hielo era aceptar sus recuerdos y encontrar la fuerza para seguir adelante. Con gran esfuerzo, logró integrar esos fragmentos de su pasado, y la figura helada comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el frío que lo rodeaba. Elena, observando desde la distancia, comprendió que la clave para sobrevivir a esta maldición radicaba en enfrentar y reconciliarse con los propios recuerdos. Con esta nueva comprensión, los científicos comenzaron a trabajar juntos, ayudándose mutuamente a confrontar sus temores y traumas. Poco a poco, los fantasmas de hielo se desvanecieron, y la estación meteorológica recuperó una apariencia de normalidad. Sin embargo, los supervivientes sabían que nunca olvidarían esa experiencia, y que el frío de diciembre siempre llevaría consigo un eco de sus peores pesadillas. Pero la calma era solo aparente. Mientras el equipo intentaba recuperar su rutina, pequeños indicios de que algo aún no estaba bien continuaron apareciendo. Roberto, cada noche, sentía el mismo escalofrío al entrar en su habitación, como si alguien más estuviera allí con él. La doctora Fuentes, al revisar los datos meteorológicos, encontraba entradas que no recordaba haber hecho, como si una mano invisible escribiera en los registros. Juan comenzó a notar que sus herramientas se movían del lugar por sí solas, siempre encontrándolas cubiertas de una fina capa de escarcha. Conscientes de que el misterio aún no estaba resuelto, los científicos decidieron explorar más a fondo la historia de la maldición. Consultaron a expertos en leyendas locales y buscaron en archivos olvidados de la región. Descubrieron relatos de antiguos colonos que hablaban de un invierno particularmente cruel en el que muchos perdieron la vida, no solo por el frío, sino por una extraña enfermedad mental que los llevaba a la locura. Aquellos que sobrevivieron hablaron de la presencia de seres helados que venían a recoger las almas de los atormentados. La conexión con los eventos actuales se hizo evidente. La estación meteorológica había sido construida en un lugar maldito, donde los espíritus de aquellos que murieron en aquel invierno brutal aún vagaban, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Para romper el ciclo, los científicos tendrían que enfrentar no solo sus propios miedos, sino también los miedos de aquellos espíritus atrapados. Organizaron una vigilia especial en la noche más fría del invierno, con la esperanza de contactar a estos espíritus y ofrecerles paz. Encendieron velas y se sentaron en círculo, con las manos entrelazadas, dispuestos a enfrentar cualquier cosa que apareciera. Al principio, la noche fue silenciosa, con solo el sonido del viento ululando fuera de la estación. Pero lentamente, una figura comenzó a materializarse en el centro del círculo, una figura hecha de hielo y dolor. Roberto fue el primero en hablar. Expresó su arrepentimiento por no haber enfrentado antes sus propios demonios y prometió ayudar a los espíritus a encontrar descanso. Los otros científicos siguieron su ejemplo, cada uno contando sus propias historias de culpa y miedo. A medida que hablaban, las figuras heladas a su alrededor comenzaron a derretirse, el hielo cediendo a la calidez de sus palabras y su sinceridad. La temperatura en la sala subió ligeramente, y por primera vez en meses, sintieron un calor reconfortante. Al amanecer, solo quedaban charcos de agua donde antes había figuras de hielo. Los susurros habían cesado y la atmósfera en la estación se había despejado. Los científicos, aunque exhaustos, sintieron una sensación de alivio y liberación. Sabían que habían hecho lo correcto al enfrentarse a sus miedos y ayudar a los espíritus atrapados. La estación meteorológica volvería a su función original, pero ellos nunca olvidarían lo que habían vivido. Esta historia nos deja una reflexión sobre el poder de nuestros recuerdos y cómo, incluso en los lugares más remotos y fríos, no podemos escapar de ellos. Es un recordatorio de que enfrentar nuestros miedos internos es crucial para encontrar la paz. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué te pareció. Nos vemos en el próximo relato, donde exploraremos los oscuros rincones de la mente y el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.